Hola, mi nombre es Brian y en este canal vamos a hablar esta vez acerca de las tareas. ¿Sí? Una breve opinión acerca de lo que yo creo, de lo que estoy considerando, de lo que he investigado de este tema. Primera pregunta. ¿Qué son las tareas? ¿Y qué son en realidad? ¿No? Nos podríamos preguntar y hacer mil conceptos de esta. La que se me ocurriría ahora, ya que lo he investigado, es que las tareas son algunas actividades que las dejan obviamente en el colegio, aunque puede ser también en otro lugar, no necesariamente en un colegio. Bueno, hablemos de colegio. Como lo dejan en el colegio, antes, al crearse estas tareas, te digo hace mucho tiempo atrás, se creó esta actividad para, según lo que leí, castigar a los estudiantes desobedientes o incluso a los estudiantes que les costaba aprender. Y ahí empecemos todo. O sea, ese fue el supuesto inicio. Las tareas eran prácticamente un castigo por si no entendías. Eso era el inicio. Luego, o paralelamente, se consideró que también servían como un refuerzo de aprendizaje del conocimiento obtenido en aquel entonces, en esa clase o en ese día, del contexto. ¿Sí? Como un refuerzo. O sea, tienen una doble función o tuvo una doble función cuando se creó. Esa es la tarea. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Están cumpliendo su función? Por lo que estoy viendo, me parece que sí y a la vez no. Pues la función positiva sería que refuerce el conocimiento de los estudiantes. Sí, pero lo que está haciendo por otro lado es generar que el estudiante se complique o trate de querer hacer la tarea por resolverla. O sea, no conscientemente de que esa tarea sirva para que él mismo diga, uy no, la tarea me está ayudando a reforzarme y entonces voy a hacerla porque quiero comprobar que he aprendido. O sea, no está cumpliendo al 100% con este papel. No, no está haciendo así. Más bien está haciendo como un, tengo que hacerlo porque me lo han dejado y si no lo hago me desaprueban. Eso es lo que estoy sintiendo yo. Sí, eso es lo que noto. No digo que sea en su totalidad. Hay algunos estudiantes que sí lo hacen con gusto, les gusta resolver, les agrada llegar a sacar una nota alta o también les agrada que los feliciten porque lo han hecho perfecto o lo hagan simplemente bien. Sí, eso es lo que también estoy viendo. Ahora, en parte, como les decía, sí está cumpliendo su función y aparte no. En algunos sí y en algunos no. Eso está sucediendo con las tareas. La siguiente pregunta es, ¿son necesarias las tareas? Es una de las preguntas que he hecho a algunas de las personas con las que están a mi alrededor. Y algunos dicen que sí, o sea, algunos padres dicen que sí y algunos padres dicen que no. Es una opinión compartida, o sea, podría decir que mitad sí, mitad no. La pregunta ahora es, ¿sirven o no sirven? En otras palabras, ¿sirven o no las tareas? Mm, yo creería que sí. Yo creería que sí sirven. Sí sirven si es que son bien empleadas. Si es que es una tarea que no lleve a, a complicar al estudiante. Por ejemplo, te cuento una breve anécdota. Cuando yo era estudiante de secundaria, porque en primaria no era mucho, no era mucha tarea la que me dejaban. En secundaria estaba en un colegio preuniversitario y sucede que nos dejaban una cantidad excesiva de ejercicios, pero excesiva. Por ejemplo, nos dejaban dos tipos de tareas. Una tarea era la tarea diaria y otra tarea era la tarea semanal. La tarea diaria se presentaba obviamente diariamente, de un día para el otro. Por ejemplo, martes me tocaban 4 cursos: lenguaje, aritmética, química y literatura. Sí, 4 cursos.
Esos 4 tenían 5 ejercicios cada uno como tarea diaria. 5 de acá, 5, 5 y 5 son 20 ejercicios, ¿cierto? Y esa era la tarea diaria. Eran los ejercicios que debía resolver para el siguiente día. Ahora, aparte me dejaban tarea semanal, que eran 8 ejercicios aproximadamente, a veces 10, a veces menos, y que se tenían que presentar de una semana a otra. 8 por 4, 32. 8, 8, 8, 8, 32. Entonces, el martes para miércoles tenía que presentar los 20 ejercicios de la tarea diaria, los 20, más los 32 ejercicios que me iban a revisar ese día, porque ya me habían dejado la semana anterior. Entonces son 32 más 20, son 52 ejercicios que se presentaban en un solo día. Entonces, creo yo que es un poco excesivo. Creo yo que es un número grande de ejercicios, ¿no? Pero ahora lo veo como que es lógico. ¿Por qué? Porque al estar en un colegio preuniversitario se tiene la mentalidad de que al terminar el colegio debes postular a una universidad, sea nacional o particular. Y al ingresar a una universidad obviamente das un examen de admisión. Y lo que pasaba era que te preparaban para ello. Prácticamente todos los ejercicios que hacías eran practicar, 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 practicar para ello. Es decir, para el examen. Ahí finalizaba por el momento, ya porque estar dentro de la universidad también te beneficiaba el haberte preparado antes de estos temas para aplicarlos en la universidad. Y sí sirve. Pues esa es el por qué sí servirían las tareas. ¿Sí? Sí servirían las tareas. Eso es un lado positivo. El lado negativo, como les decía, es que se podrían complicar los estudiantes que ya se les hace difícil aprender ese tema y les dejas más preguntas de las que ya se les dificultaron sin haberle preguntado si comprendió o no comprendió. Ese es el famoso detalle. Es decir, a mí me enseñas polinomios y a mí me gustan matemáticas, yo te puedo responder. Me complicaré un poco, pero sé que buscando la solución e intentándolo lo puedo hacer. Sin embargo, si me preguntas algo de historia universal, se me va a complicar mucho, porque para mí no es tan... no comprendo tan fácil la historia universal, a pesar de que sea memorizar. No analizo con la misma capacidad con la que puedo responder matemáticas. Entonces se me va a complicar más. Es verdad, podrás exigir a un estudiante en decirle, no, ahora vas a estudiar para que sepas. Y está bien, para que él aprenda y tenga nuevos conocimientos, sí, pero ya le estás colocando una barrera para la cual él tenga que pasar. Y está bien, sin embargo, podríamos aprovechar que él es bueno en este aspecto. Lo que está haciendo la tarea en este caso es presionando en este lado donde es su punto débil y abandonando este otro lado donde se le es más fácil. Y se supone que a futuro él va a desarrollar la carrera o actividad donde a él le guste. O sea, acá. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, por ese aspecto, no es tan positivo o positiva la cantidad de ejercicios que se les deje. ¿Sí? Esa es mi opinión. Por un lado sí y por un lado no sirven para mí las tareas. Otra pregunta que me he colocado es, ¿podrían ser reemplazadas las tareas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser reemplazada o no podría ser reemplazada? Yo considero que sí pueden ser reemplazadas. ¿Cómo? Con proyectos. ¿Cómo es eso? Hay colegios que tienen un sistema en el cual no dejan muchas tareas, sino dejan un proyecto para terminar cierta unidad, es decir, unidad es mes, cierto mes o cierto bimestre o cierto trimestre, dependiendo de cómo los califican. Le dejan proyectos, puede ser examinar las dimensiones de que tiene un barco y saber si puede hundirse o no en cierta profundidad, no sé.
cosas como esas. ¿Sí? O sea, es un proyecto, pero aplicativo en la vida real. Y ahí tú puedes aplicar muchas cosas. Puedes aplicar densidad, puedes aplicar volumen, ¿sí? Volumen de todo este barco. Puede ser también aplicar teorema de Pitágoras para calcular, no sé, algunas cositas medidas por ahí. Pero son muchos temas incluidos en uno. Y es que esos proyectos son donde el estudiante puede incluso explotar su imaginación con la intención de solucionar ese problema significativo, real, donde él se involucre más. ¿Está bien? Para mí, ese sería un sustitutorio en lugar de dejar tantas tareas. ¿Sí? Porque si el estudiante comprendió el tema, va a poder resolver ese problema. Si no comprendió, va a tener que pedir ayuda. Y si pide ayuda, ahí debe estar el profesor. Nada que no, yo ya le enseñé ya. No, ¿qué pasa? Tienes que seguir explicándole. Tu función no es dar la clase y queda, no. Tu función es guiar al estudiante. Él puede buscar el conocimiento en otro lado, puede buscarlo en internet, puede buscarlo entonces en cualquier libro, sí, pero ahí estás tú. O sea, ahí estás tú y tu función es llevarlo por un camino. Brindarle el conocimiento que él no puede encontrar en otros lugares, o quizás, si lo encontró en otros lugares, tú dejárselo en claro o ayudarle de cualquier manera. ¿Sí? Entonces ahí también cumple el profesor una función importante. Entonces, para mí sería eso, dejar esos proyectos. Como también podrían ser, estos proyectos pueden ser individuales o grupales, como también puede ser reemplazado como evaluaciones al final de cada clase. Es decir, si en un día yo llevo, puede ser teorema de Poncelet. Disculpen que hable temas muy matemáticos, pero estoy metido en eso. Teorema de Poncelet, geometría. Y en lugar de dejarme 10 problemas donde tenga que aplicar lo mismo en casa, porque ese es el problema, ¿no? Llevar tarea a casa. Y en casa como que no es tan cómodo para algunos realizar las tareas. Algunos sí, para mí me gusta hacer en casa tarea, pero para algunos no. Estamos ahorita fijándonos en ellos. ¿Por qué mejor, para comprobar que el estudiante haya aprendido el tema, se les toma una práctica en el momento? O sea, al finalizar la clase. Puede ser. Sí, puede ser. Y ahí darnos cuenta si en realidad se comprendió o no se comprendió. Y ahí también prestarle mayor atención a esos estudiantes. Y ahí brindarles mayor atención a esos estudiantes. ¿Sí? Entonces, en resumen, de esta pregunta ¿puede ser reemplazado o no? Sí, para mí sí puede ser reemplazado. No digo que no, que retiren las tareas y dejen así, cambien por los proyectos y todo. No. O sea, pueden seguir trabajándose con tareas, pero no es la única forma de comprobar que el estudiante esté comprendiendo, o no es la única forma de reforzar lo aprendido. Para mí. La última pregunta es, ¿estás de acuerdo con las tareas? ¿Sí o no? Si me lo pregunto yo digo que sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con la cantidad excesiva de ejercicios con los que dejan al estudiante. Con eso no estoy de acuerdo. Pero con las tareas que dejen, sí. Para mí, a mi opinión, no estoy diciendo eso es lo correcto, eso es lo que tiene que ser. No. O sea, para mí, que vivo en Perú, viendo mi situación, viendo la situación de los estudiantes que al terminar deben postular a una universidad, sí. Pero pensando más allá de que si no hubiera un examen de admisión tan complejo, creo yo que no sería necesaria de la actividad de dejar tareas. Ahí sí yo creo que no sería necesaria. Ahorita, en nuestra realidad, sí. Para mi opinión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pregúntenle a sus padres. Capaz ellos también pueden responderles si les gustaba que les dejen tareas o no. Quiero escucharlos, quiero leerlos, ¿sí? Así que eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Un poquito más de concientización, un poquito menos ya de números, de letras que normalmente vemos.
siempre es bueno reflexionar con una reflexión reflexiva. Ya, así que los leo. Gracias, chao.